Buenas tardes y bienvenidos una vez más a los directos de Círculo Rojo. Terminamos esta tarde de miércoles con una autora muy especial y un libro que también es muy especial. Eugenia Sobrino nos trae Gritos silenciados tras los muros de hormigón. Y yo os quiero hacer una pregunta. ¿Qué significaría para vosotros que os privaran de libertad? En este libro, a través de microrrelatos, la autora explora esta idea y nos hace conocer la realidad de las mujeres que viven privadas de libertad. Voy a invitarla a entrar para que sea ella misma quien nos cuente qué nos vamos a encontrar en este libro y, mientras tanto, os invito a que nos respondáis a... La escritora de este libro es abogada penalista e integradora social. Nos hace ver la privación de libertad desde un prisma diferente, de una forma más simpática. Hola Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy para hablaros un poquito de mi libro, Gritos silenciados tras los muros de hormigón, y atender a los lectores que quieran saber un poquito más del tema. Os doy las gracias primero por traernos este pedazo de libro y sobre todo por mostrarnos otra perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. Cuéntanos un poco cuál es tu idea, qué nos quieres contar a través de estos microrelatos y las historias que nos muestras en este libro. Pues lo que quiero explicar a través de este libro es que todos tenemos una idea preconcebida de lo que son las mujeres que se encuentran dentro de prisión, y no solo las mujeres, sino los hombres, ¿no? Pero dado que las mujeres también suponen un universo mucho más pequeño dentro de prisión, consideré que necesitaban más visibilidad. Entonces, bueno, yo en mi día a día veo que en mi trabajo la justicia no es infalible. Estamos cansados de ver por redes sociales, por programas de televisión, que hay noticias jurídicas de que alguien entra en prisión y todo el mundo opina sin saber lo que hay detrás, ¿no? De hecho, yo he llegado a llevar algún tema mediático que la noticia que sale en prensa o en televisión es totalmente distinta a lo que realmente tengo yo en el expediente del juzgado, ¿no? Y un poco es esta idea lo que quiero transmitir, que no todo es lo que parece y que detrás de una persona que ha cometido un error, que es lo que le ha llevado a prisión, hay unas circunstancias, y detrás de estas circunstancias hay toda una vida. Y hay veces que, escuchando a estas mujeres, la pregunta que yo me hago es ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en ese lugar? O quizás ese error era tan grande como para poder acabar ahí. Hay muchos prejuicios también, tanto ya por la sociedad como incluso por la misma judicatura, que bueno, parece que el primero que va al juzgado es quien tenga la razón, y no siempre es así, ¿no? No las cosas son ni blancas ni negras. Y no siempre el que pone la denuncia es el bueno y el denunciado es el malo, porque hay muchos matices y en muchas ocasiones también la persona que ha puesto la denuncia ha dado lugar a que se dé esa situación. Entonces, en estos microrelatos trata de esto, de mujeres que han cometido errores más o menos graves, se encuentran en el centro penitenciario y es el día a día de lo que una mujer dentro de prisión se puede encontrar, con sus miedos, sus estigmas y, bueno, un poquito esa esperanza que va menoscabando, pero no acaba de desaparecer. Tengo que decirte que cuando he entrado a este libro, lo he hecho con curiosidad, obviamente, porque no he tenido nunca la oportunidad de acceder a las historias de personas que están en prisión. Pero sí que es cierto que me he hecho a mí misma una pregunta que tú haces en la sinopsis, porque yo me imagino, si a mí me privaran de libertad, creo que es lo peor que me podría pasar. Antes mencionabas que muchas veces cuando se prejuzga o cuando nos dicen que alguien va a prisión, lo vemos desde un prisma totalmente de fuera, pero claro, entonces, mientras yo leía tu libro, empecé a preguntarme qué pasaría si fuera a mí a la que me dijesen, oye, mañana o esta noche vas a entrar en prisión. Y claro, creo que no somos conscientes hasta qué punto que te priven de libertad es importante, ¿no? Creo que eso queda claro en tu libro. Yo, una de las cosas que trato de hacer cuando me planteo esta pregunta, cuando me plantean esta pregunta es, no hace mucho tuvimos un confinamiento y supimos lo que es no poder salir de casa, ¿no? Y hace mucho menos tiempo también tuvimos un apagón. Entonces trato de que la persona se ponga en contexto de decir, imagínate el confinamiento que tuvimos con el COVID más el apagón en ese momento. Es decir, encerrada en cuatro paredes y sin poder comunicarte como estamos acostumbrados a comunicarnos. Y la verdad es que yo no quiero volver a ese momento, yo lo conozco. No, fui alguna de las que descubrí
que te priven de libertad, o simplemente vivir entre cuatro paredes puede ser asfixiante. Y claro, yo aprovecho, porque antes lo he comentado cuando estábamos empezando el directo, además has sido escritora de este libro, tú eres abogada penalista e integradora social, o sea que estás día a día en contacto con lo que muestras en el libro. Y ahí me surgió una pregunta que tiene que ver con el libro, pero también aprovecho ya como persona curiosa para preguntarte, porque muchas veces se ha hablado de esto, ¿no? de si la reinserción realmente existe, de si podemos confiar en que a través de prisión una persona que ha cometido un error o que se ha convertido en delincuente también, incluso por lo que tú comentabas, ¿no? Al final son consecuencias de muchas cosas que van más allá incluso de la propia persona, de que esa persona sea un delincuente inicial o no. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, desde tu experiencia, ¿es posible esa reinserción después de pasar por prisión o habría otros métodos? La prisión no es el lugar para reinsertar a una persona. Para reinsertar a una persona lo que es necesario sobre todo es crear un vínculo, ¿no? Un vínculo con una vida futura y que en ese vínculo exista también la esperanza y otras posibilidades. Claro, si estamos pidiendo, encerrando a una persona que sea sociable cuando está privada de libertad, si a la que comete un error le enseñas a callar en lugar de manifestarlo o tratarlo o dialogar, ¿no? Cualquier conflicto que podamos encontrarnos con el vecino de al lado, con nuestro padre, con nuestra madre, si lo que nos enseñan es a callarlos, porque si lo manifestamos tenemos un castigo y nos exigen responsabilidad sin tener autonomía, sin enseñarnos a tener autonomía, la prisión no es el lugar para reinsertar a una persona. Reinsertar a una persona es de, vamos a ver qué error has cometido, por qué has cometido ese error, que esa persona entienda ese error que ha cometido y el por qué, y vea alternativas de si se vuelve a encontrar en la misma situación, que pueda salir de ahí, ¿no? Yo me he encontrado muchas mujeres, por ejemplo, que bueno, vienen de culturas que son totalmente sumisas a sus maridos. Se han casado a los 13 años. Estas mujeres con 19, 20 años ya tienen 3 hijos y los maridos las obligan a robar en el transporte público. Claro, si tú esta persona la haces entrar en prisión, pero cuando sale vuelve con su familia de origen, no ha servido de nada. Lo único que has hecho ha sido apartar a esa persona, pero es que luego le has vuelto a poner en el mismo lugar, no le has dotado de herramientas, no le has dotado de recursos y esta persona va a repetir el mismo patrón. Creo que ahí está un punto clave que también muestras en el libro y creo que nos haces conscientes a los que los leemos y es lo que significa apartar a una persona, o sea, aislar a una persona de la sociedad. Cuéntanos también un poco, porque a través de este libro nos lo explicas, también cómo ha sido para ti el ir comprobando cómo el aislar a una persona del resto de la sociedad es totalmente contraproducente con esa reinserción de la que hablábamos al principio. Pues una persona cuando la privas de libertad, en primer lugar, siente mucha rabia y mucha culpabilidad y en ocasiones que quizá ese encierro no fuera necesario, se plantea muchas preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? El libro le ha orientado mucho a mujeres que han sido también víctimas de violencia de género, que han confiado en la persona adecuada. Y bueno, tenemos ahora, por suerte, se está haciendo bastante eco de lo que es la relación con un narcisista perverso, que creen que bueno, hacen una campaña de difamación donde ellos se ponen como víctima, pervierten esa realidad y es ella la loca, es ella la que está mal, es ella la que me molesta, pobrecito mío que encima le ha aguantado. Entonces es esto, ¿no? La persona que se sitúa dentro de la prisión es una persona que la encierran, no se lo esperaba. También trabajo mucho en el libro el vínculo que hay con el abogado, que es muy importante porque al fin y al cabo el abogado es esa bisagra del exterior, de tu realidad exterior, con lo que estás viviendo dentro, porque desde dentro tú no puedes ver nada. Es el abogado quien te tiene que estar actualizando todo y claro, es una esperanza, es una espera que la espera desespera. Y bueno, es un poco también el trabajar estos vínculos con el profesional en quien confías y en que se basa esta confianza a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, claro, en esta historia la persona, ni siquiera el abogado se imaginaban que esa persona pudiera entrar en prisión por ese asunto. Y es un poco como desmontar el mito de decir, bueno, es que yo no he sido la mala. Lo que han hecho ha sido una película acerca de una persona que no soy yo, un monstruo, ¿no? Y luego en uno de los capítulos se sitúa en el juicio, donde la persona se va al juzgado
y se encuentra pues una serie de personas que la única persona que conoces es a su abogado y el resto empiezan a hablar sobre ella sin haberla conocido antes, ¿no? Acerca pues de las películas que ha montado su expareja acerca de ella, que nada es real. Entonces es como que se encuentra un abogado contrario que va a cuchillo hacia ella y ella no entiende el porqué, un fiscal que lo único que tiene son papeles donde ella ni siquiera ha dicho nada en esos papeles y unos jueces que lo que hacen es escuchar, pero que lo único que saben es ese capítulo de la historia sin saber lo que viene más atrás. Entonces es esa sensación de encontrarse dentro de un juicio y estás perdido o perdida, en este caso, porque no entiendes lo que está pasando con tu vida y además ves que hay una serie de testigos de la expareja que lo que están explicando son historias que ella no llega a entender de cómo una persona a la que ella ha estado amando durante mucho tiempo ha podido generar tanta rabia hacia ella y llegarle a arrebatar incluso hasta su libertad. Yo creo que con eso último también que has dicho, has dado la clave para que los seguidores de Círculo Rojo entiendan porque tienen que comprar este libro y leerlo, así que los invitamos a ello. Y yo me gustaría preguntarte, que les dirijas a ellos, ¿qué te gustaría preguntarles una vez que lean el libro? Pues la preguntaría que me gustaría lanzar a las personas que leen el libro es que si después de haber estado entrelazadas esas personas con los personajes del libro, que además los he hecho anónimos, porque lo que quiero es sacar ese estigma y poner que cualquiera puede llegar allí dentro por cualquier tipo de error, es si consideran que un encierro en un centro penitenciario sirve de algo a nivel global para la sociedad, ya no solo para la persona que está encerrada, sino a nivel social, ¿no? Si esa persona que la hemos encerrado, en el momento que sale a la calle, esa inversión de tiempo y de dinero del Estado ha servido de algo. Es una pregunta muy clara y yo creo que deberían primero leer el libro y después contestar porque quizás la respuesta varía, así que os invito primero a comprar el libro, después a leerlo y sobre todo a que contactéis con Eugenia a través de su Instagram para responder esta pregunta. Nos queda poco tiempo de la entrevista y sí que me gustaría aprovechar para preguntarte, sobre todo por esa figura que mencionas de abogado, que también como abogada penalista también tenemos muy estigmatizada esta profesión. Y, por ejemplo, tú has mostrado un lado humano, ese vínculo, ese agarre, esa conexión que tienen los presos con su abogado y por ende con el exterior. Y claro, quiero preguntarte cómo es para ti también este proceso, cómo de importante es el abogado para que la persona no llegue a perderse del todo y sienta un poco de esperanza para que al salir de prisión pueda tener una vida. Es complicado, no puedo decir lo contrario. Es muy complicado porque a veces entras dentro de un locutorio a hablar con la persona que está privada de libertad, que no tiene respuestas para darle, porque el juzgado va lento, el juzgado además, ahora tenemos una reforma legislativa que ha cambiado todos los juzgados, que todavía lo que está haciendo es ralentizar más, y hay veces que hasta te da vergüenza explicar de cómo funciona el juzgado. Y lo que busco yo como abogada es saber que yo estoy con él, yo estoy de su parte, mi trabajo no es juzgarlo, mi trabajo es defenderlo y que yo voy a ir hasta el final por y con él. Y a veces es ese apoyo que necesitan. Es difícil también a veces cómo hacer las preguntas, ¿no? Porque a lo mejor ese día esa persona no tiene ganas de hablar o quizás sí que necesita, ¿no? Entonces es un poco que hay que tener ese grado de psicología que tienes que poner más atención al lenguaje no verbal que al lenguaje verbal. Estar dentro de esa espera es una olla a presión sin válvula de escape y sobre todo, y creo que es lo más importante, hacerles ver que no están solos y sobre todo las familias también darles el apoyo porque una pena privativa de libertad no solo castiga a la persona, sino también a todo su entorno, si tienen padres, si tienen hijos, si tienen hermanos. Y es un poco crear esa cohesión ya no solo con el abogado, sino a nivel familiar, que el entorno de cara a una reinserción y un futuro lo es todo. Pues yo creo que el mensaje nos ha quedado claro. Espero que este libro llegue muy lejos y para ponérselo fácil a la gente, vamos a enseñarles esa portada para que no se confundan. Aquí está. ¿Dónde pueden comprar Gritos silenciados en realidad? Cuéntanos. Pues uno de los enlaces de la misma editorial es Libros.cc, libros.cc. Otra opción es Amazon, que realmente la gente
con la que he conversado ha sido donde más fácilmente lo han encontrado. Y luego también en librerías, incluso la Casa del Libro, FNAC y el Corte Inglés. En las webs aparecen, de hecho en la Casa del Libro tiene también la versión en ebook, para quien no le guste acumular libros en su casa y lo tenga más fácil en PDF. Pero bueno, en cualquier librería se puede adquirir el libro. Y si no lo tienen sencillo para solicitar lo que se lo traigan. Ya sabes, lo puedes conseguir en cualquier parte. En los.cc, Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, en cualquier librería. Si no lo tienen físicamente, podéis decirle que lo pidan y en breve lo podéis tener. Eugenia, llega el momento de decir hasta luego. Espero que no sea un adiós, pero sí que toca a ti decir hasta luego a tus futuros lectores, así que te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Círculo Rojo, por darme esta oportunidad, esta voz, y no solo la mía, sino la de las mujeres que se encuentran dentro. Y espero y deseo que este libro sirva para que estas personas que se encuentran dentro se encuentren también entre nosotros sin ningún estigma y con el derecho de una segunda oportunidad. Porque la segunda oportunidad es una asignatura de todos, no solo de los centros penitenciarios. Y bueno, si nosotros no creemos en esta segunda oportunidad, la reincidencia es un fracaso nuestro, no solo de la persona o del centro penitenciario. Gracias. Pues un mensaje y espero que este libro nos ayude a todos a entenderlo. Muchísimas gracias, Eugenia, y nos vemos. A vosotros.